Hola, muy buenos días. El día de hoy cumplimos 13 años de haber inaugurado Museo del Acero Horno 3 y queremos celebrarlo con todos ustedes. Tradicionalmente teníamos una gran fiesta de puertas abiertas, un día en el que celebrábamos con nuestra razón de ser, que es nuestro público, y hoy, al ser esto no posible por la contingencia que estamos viviendo, quisimos a través de la pantalla celebrarlo con ustedes. Entonces, hoy vamos a platicar un poquito de la experiencia en la creación de este espacio, cómo hace 13 años pudimos inaugurar después de rescatar un sitio del abandono, que era el Horno Alto número 3, gracias a los trabajos de restauración, a la participación en el diseño arquitectónico de Grimshaw Architects y ODA, Oficina de Arquitectura en Monterrey, para poder adaptar este espacio para nuestros visitantes y sobre todo hablar de la creación de esta experiencia que fue diseñada por Aldrich Pierce en Vancouver, Canadá. Estos 13 años nos han permitido crecer, además de esa experiencia con la que abrimos allá en 2007, hemos ido creciendo en la oferta educativa, en los espacios que tenemos disponibles para todos ustedes. Y bueno, alrededor de esta fecha iremos reflexionando y conociendo estos espacios, pero el día de hoy tenemos un momento muy especial en el que nuestro director, el ingeniero Luis López Pérez, nos va a compartir desde el punto de vista personal lo que fue la creación y el desarrollo de este espacio, ¿sí? Entonces, en un momento más voy a presentarlo para que de viva voz comprendamos y conozcamos lo que fue el rescate de este espacio y cómo durante estos 13 años hemos mantenido viva esa misión que tenía que ver con despertar en los niños y en los jóvenes el interés por la ciencia y la tecnología y sobre todo celebrar nuestro gran pasado industrial en Monterrey. Para continuar me voy a permitir presentarles a Luis López Pérez. Él es ingeniero mecánico administrador, tiene 67 años y es el director general del Museo del Acero Horno 3. Y con casi 50 años de experiencia laboral, principalmente en la iniciativa privada, dice que el Horno 3 es su bebé. Porque inició con la idea de hacer un centro de ciencia y tecnología en el 2003, trabajando para Parque Fundidora, y junto con el ingeniero Raúl Gutiérrez Muguerza, director general de Acero y presidente del Consejo de Administración del Museo, llevaron a buen fin la construcción y ahora la operación de Horno 3. Muchas gracias por acompañarnos, Luis. Te cedo la palabra para iniciar esta celebración. Hola, ¿qué tal? Gracias, Marta. Bueno, pues miren, yo quería tener la posibilidad de platicar con ustedes un poquito, como quien dice, el atrás de cámaras, ¿no? Ya tenemos 13 años de que inauguramos el Museo del Acero Horno 3, con excelentes resultados. La realidad es que hemos recibido muchísima gente, más de 2 millones de personas en estos 13 años y pues muy contentos porque desde la fecha en que iniciamos, poco a poco seguimos creciendo en algunas cosas que son importantes. Y bueno, les pedí aquí a mis compañeros que me hicieran el favor de escucharme tantito y les comparto a ustedes, a ver si no se aburren, pero la idea prácticamente es comentar un poquito acerca de dónde nace el Museo del Acero Horno 3, cómo nace, cuál fue la idea, cuál fue la conceptualización, algo sobre la planeación que se vino haciendo, etcétera, todo el aspecto antes de y después ya la etapa de la construcción, algunas cosas interesantes de la construcción en sí, de algunos puntos importantes como la escalera helicoidal, etcétera, algunos detalles que les voy a platicar por ahí. Y no solamente de su diseño, sino también de su estrategia de construcción y de la instalación de una serie de aspectos importantes que son muy relevantes, no solamente en los museos en México, sino a nivel mundial. ¿Sí? Van a entender un poquito acerca de nuestro sistema de aire acondicionado, el HVAC, que es algo totalmente novedoso, hace 13 años que se instaló por primera vez. ¿Sí? Si yo les digo que tenemos unos bancos de hielo, pues van a decir de qué se trata eso, pero al ratito se los platico. ¿Sí? Y así les estoy diciendo estas cosas para que no se aburran y no se vayan. Tienen que seguirme escuchando porque va a estar divertido esto, ya verán. Muy bien. Bueno, pues fíjense, todo esto inicia en el año 2003. En el año 2003 el Parque Fundidora ya se había inaugurado, eso fue en el año 2001, ¿sí? Y había una serie de edificios todavía abandonados, de los edificios antiguos de la Fundidora Monterrey,
que todos ustedes debieron haber conocido. La Fundidora Monterrey pues era una empresa grandísima en aquel entonces. Entonces los edificios en su gran mayoría estaban abandonados y dijimos, oye, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para que venga más gente al horno? Al Parque Fundidora. Ya en el 2001 se había hecho la primera carrera kart, se había iniciado con actividades dentro del Parque Fundidora, se empezó a dar a conocer el Parque Fundidora como un museo de arqueología o un sitio de arqueología industrial. Y entonces dijimos, bueno, vamos a hacer un estudio de generación de alternativas de desarrollo. Ese estudio lo que implicaba era específicamente el entender lo que la gente de Monterrey quisiera en el Parque Fundidora para venir al Parque Fundidora. Porque a pesar de que ya se había inaugurado y había estado repleto, llenísimo cuando la carrera kart, pues fuera de ese evento el parque seguía con poca afluencia, que con el paso del tiempo fue creciendo. Y bueno, entonces se hace ese estudio de generación de alternativas de desarrollo, donde invitamos a varios grupos de la sociedad, donde había grupos de las universidades, de las gentes de turismo, de museos también, de empresas, de niños, y tuvimos la suerte de estar en el Balboa Park en San Diego, donde también los compañeros del Balboa pues, nos ayudaron con algunas ideas. En base a esto nace una serie de ideas que son, por ejemplo, que la gente decía, oye, pues a lo mejor debería haber una alberca en el Parque Fundidora, debería haber muchos juegos para los niños, debería haber más museos de arte, museos de ciencia o centros de ciencia, restaurantes, cines, etc. La gente decía en esas encuestas que estuvimos haciendo, en ese estudio, pues que debería de haber más cosas para que la gente pudiera venir al parque y disfrutar de este espacio. En base a eso, fíjense que en lo personal y en lo particular, yo que ya estaba trabajando aquí en el Parque Fundidora desde el año 2000, ¿sí? Pues me interesó mucho el ver la posibilidad de continuar con un proyecto sobre un centro de ciencia y tecnología, pero a la vez que fuera un museo del acero, porque pues, la Fundidora, que fue el parteaguas de la industrialización en México, pues tenía todo un legado, tenía toda una historia fabulosa, grandísima. En esta empresa trabajaban más de 5,000 trabajadores, o 5,000 entre empleados y trabajadores, pero aparte tenía muchas empresas que estaban alrededor de ella, que trabajaban en conjunto con la Fundidora. Y bueno, pues dijimos, bueno, entonces vamos a trabajar en el diseño de un museo del acero. Y entonces una de las primeras cosas pues era empezar a hacer algo de investigación de qué museos había en el mundo, algunos enfocados al acero, sin embargo ninguno como finalmente ya quedó el Museo del Acero, sino que había lugares en los que estaba la fábrica antigua que había cerrado y que había pues bueno visitas a platicar acerca de qué se hacía ahí, qué máquinas había, etcétera, etcétera. Sin embargo, nosotros quisimos darle otro enfoque diferente. Quisimos decir, a ver, aparte de que tengamos la parte de la historia, que es muy importante, porque ahí en la historia podemos dar a conocer qué es lo que hizo que en México, en Monterrey, iniciara a producir fierro. Porque primero se empezó a producir fierro, que se le llama fierro dulce. Algunos que me estén escuchando, me estén viendo por ahí, que sean más o menos jovenazos como yo, pues van a entender que el fierro pues, se quebraba, había unas bancas de fierro, unos postes de fierro, y ese fierro con el golpe se quebraba. Después, con el proceso de industrialización, se empieza a crear el acero y a fabricar el acero. Y entonces el acero, pues ya todos lo conocen ahorita, y el acero es más fuerte, es dúctil, ¿sí? Y aparte es reciclable. Es el material que más se recicla en el mundo. Y entonces, si ustedes ahorita están desayunando, comiendo o cenando y tienen un tenedor en la mano, pues ese tenedor antes fue una lavadora, o ese tenedor antes fue un carro, ¿sí? O antes fue un poste. ¿Por qué? Pues porque el acero se vuelve a reciclar, no pierde sus peculiaridades, ¿sí? Y vuelve a ser otro producto después de todo el proceso de fabricación. Muy bien.
Entonces, bueno, decíamos, esa es la parte de la historia. Vamos a platicar acerca de la industria del acero en el mundo, la industria del acero en México, ¿sí? Cómo inició, quiénes son los que la iniciaron, quiénes son aquellos industriales que arriesgaron su dinero, ¿sí? Para que esta empresa empezara a producir. Fíjense, hay por ahí algunas fotografías muy interesantes en donde vemos a los primeros trabajadores de aquí que eran del campo y que vinieron a la fábrica a aprender a trabajar. Muy interesante, porque hay fotografías donde vienen con sus guaripas, los sombreros esos largos, así un poquito largos, de aquellos entonces, en guaraches, vestidos con ropas de manta, donde empezaron a aprender a trabajar aquí en la fundidora. Entonces eso pues era muy interesante. Muy bien, todo eso lo podemos ver en la Galería de la Historia, pero también tenemos otra galería, la Galería del Acero. Esa galería es la que trabaja precisamente como un centro de ciencia y tecnología, pero con una museografía muy especial dedicada al proceso productivo industrial. Ese proceso productivo industrial, que es igual para todas las empresas, inician con un mineral o con una materia prima, tienen procesos productivos hasta llegar a un producto final. Aquí en este caso la Galería del Acero está ejemplificado el proceso productivo industrial en el acero. De dónde viene el acero, cómo se fabrica, cómo se trabaja en él y cómo se hacen diferentes productos que hace toda la industria del acero. Muy bien, entonces en esta parte, que es el Centro de Ciencia y Tecnología, pues es una parte sumamente importante desde el punto de vista de saber qué se hace, cómo la ciencia y la tecnología participan en forma directa precisamente en la producción de todos los productos que hay de acero, ¿sí? Y como les decía, por ejemplo, si ustedes usan un clip, pues ese clip a lo mejor fue antes un refrigerador, ¿sí? Y en fin, esta galería tiene una peculiaridad muy importante, ¿sí? Que tú vas empezando en recorrido en la galería y vas entendiendo la ciencia y la tecnología que hay detrás de las ciencias, ¿sí? Cómo la vives en una industria. No es que hay una parte del área de física o de química o etcétera, no. Conforme vas caminando en la galería, te vas adentrando como a una industria, y en el mismo proceso vas entendiendo la ciencia y la tecnología que hay detrás de cada proceso. Y eso es algo muy importante, muy interesante. Y fíjense que esto se logró porque a la empresa o la firma de diseño museográfico que invitamos, que se llama Aldrich Pierce, que está en Vancouver, Canadá, ¿sí? Tenían mucha experiencia en esto. Y entonces, cuando vinieron, que los invitamos a visitar Monterrey para conocer lo que queríamos hacer, ¿sí? Vinieron y se quedaron asombrados de esa estructura, de la estructura del alto horno número 3, porque decían, oye, ¿cómo que quieren hacer aquí un museo? Esto es algo fenomenal, esto es una industria. Y les decíamos, sí, pero eso es donde queremos hacerlo, porque queremos aprovechar esto que es un ícono, ¿sí? Y que es un valor importantísimo el conservar esa parte histórica y esa parte patrimonial. Y entonces empiezan ellos a trabajar y lo primero que dicen, bueno, esto está enorme, ¿sí? Y fíjense algo muy curioso, ellos decían, oye, nosotros hemos producido artefactos para meter dentro de un edificio, ¿sí? Y ahora, al contrario, vamos a producir exhibiciones para meter dentro de un artefacto tan grandote que es la estructura del horno. Entonces, ellos mismos se emocionaron tanto en este proyecto que les gustó de tal forma que quisieron participar. Y a partir de ese momento, bueno, empezamos aproximadamente 2 años de planeación, ¿sí? Porque es muy importante. La planeación para todo lo que se hace es sumamente importante y es sumamente delicada, porque en base a esto, ¿sí? Se va creando lo que ahora tenemos. Y fíjense que esa planeación pues, nos llevó a ir definiendo poco a poco todo lo que iba a contener el Museo del Acero Horno 3.
Y entonces se crearon varios comités, un comité de historia, un comité de ciencia, un comité de arquitectura y construcción, etc. Y con eso fuimos trabajando e invitando a gentes, a personas de la sociedad, especialistas en cada cosa. Por ejemplo, invitamos a los historiadores, don Israel Cavazos, que en paz descanse, Mario Chiruti, César Morado, etcétera, etcétera, una serie de historiadores y aparte personas de la industria que tenían toda su vida trabajando en esto, que nos ayudaban a definir cómo iba a ser cada una de las exhibiciones, tanto en la Galería de la Historia como también en la Galería del Acero. Eso nos permitiría, de una forma muy clara y muy explícita, ¿sí?, que lo que contuviera y lo que enseñáramos y lo que la gente iba a venir a aprender, los niños, los jóvenes y los adultos, en las galerías, cuando visitan el museo, pues tuviera realmente una credibilidad absoluta de que así es como se hace en la industria. Y fue excelente, fue una participación muy importante, de tal forma que lo que tenemos actualmente, hagan de cuenta que es la sala de capacitación más importante que puede tener cualquier industria del acero en el mundo. Esto es una sala de capacitación, se hizo para jugar y aprender. Y entonces cada uno que viene, sea niño, sea joven o sea adulto, aprende diferentes cosas en la misma exhibición, porque está diseñada de tal forma que no le picas un botón y hace un proceso y ya tienes un resultado. No. Le picas un botón y luego tienes que ir metiéndole información de acuerdo a tu capacidad, el niño, el joven o el adulto, y el resultado que se obtiene es distinto y eso es algo muy importante. Son exhibiciones diseñadas de tal forma, ¿sí?, que nos permiten que cada quien aprenda algo diferente a su nivel. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues esa fue una parte muy importante. También la otra parte importante fue el diseño arquitectónico. En aquel entonces también decíamos, oye, ¿cómo le hacemos? No queremos que toquen la estructura, queremos que esa parte industrial y esa pátina de lo antiguo se conserve, porque era muy importante que continuara tal como está. Y entonces invitamos a 9 firmas de arquitectura a nivel internacional. Los invitamos a venir a platicar con nosotros y a conocer la estructura. Y lo anduvimos caminando, anduvimos aquí paseándonos, estaba todo esto totalmente destruido. Si alguien lo conoció antes de que se construyera el museo, pues estaba muy oxidado, muy destruido por tanto tiempo sin utilizarse. Y bueno, pues porque tenía una vida sumamente drástica, sumamente fuerte cuando producía acero. En fin, estas empresas o estas firmas de arquitectura vinieron, conocieron, les platicamos lo que queríamos hacer, ¿sí? Ya en ese entonces también Aldrich Spears participó, porque ya teníamos el avance muy fuerte en la parte del diseño museográfico, y entonces logramos que cada una de esas firmas presentara un proyecto acerca de lo que ellos pensaban que se podía hacer aquí con el diseño. No queríamos que nos dijeran así con dibujos o con renders, etcétera, así va a quedar o así va a ser o etcétera, etcétera. No, lo que queríamos era a ver cómo habían entendido ellos lo que queríamos y cómo habían entendido que teníamos que conservar esta estructura. El alto horno era sumamente importante. Y después de ese tiempo logramos que fuera nombrado Monumento Artístico de la Nación. En aquel entonces estábamos trabajando, como decía, arrastrando el lápiz. Pero en fin, entonces, ya que se hizo ese concurso para definir quién fuera la firma de arquitectura que nos ayudara, llegamos a la conclusión, el Comité de Arquitectura y Construcción, de seleccionar a Grimshaw Architects de Londres. Ellos, una empresa muy fuerte que trabaja a nivel internacional también, nos empiezan a apoyar por medio de una oficina que está en Nueva York. Y fíjense que algo muy importante, por lo cual se decidió que esa firma fuera la que participara. El
gran respeto que ellos habían tenido en otras partes del mundo en construir algunos proyectos importantes o interesantes junto a lugares históricos. Ese respeto a lo que es los sitios patrimoniales fue lo que nos ayudó muchísimo a definir que fueran Grimshaw Architects los que participaran con nosotros en el diseño arquitectónico. Y también cuando definimos que se contratara a la firma Grimshaw Architects para el diseño arquitectónico, considerábamos que era muy importante que hubiera una firma aquí local que pudiera ser una parte importante de este esfuerzo para poder tropicalizar precisamente pues todas las ideas y todo lo que se pretendiera hacer como el diseño. Y entonces contratamos a la empresa Oficina Arquitectura, una firma de arquitectura que trabajó directamente con Grimshaw para darnos el servicio y que tuviéramos aquí a la mano todo el desarrollo de los planos arquitectónicos y de soluciones que tenían que darse en el sitio. El ingeniero Raúl Gutiérrez Muguerza, que es el director general de la empresa de acero y presidente del Consejo de Administración del Museo del Acero Horno 3, ¿sí?, muy atinadamente también le interesaba mucho que este museo o que esta estructura en general, esta nueva edificación, fuera de clase mundial. Y entonces, cuando él se inclina hacia el hacer un museo del acero también, y que platica con el gobernador en aquel entonces, Natividad González Parás, y le dice: oye, quiero hacer un museo del acero, préstame un lugar ahí en el Parque Fundidora, porque pues ahí puede haber más museos, y etcétera, etcétera. ¿Sí? Oye, pues se entera que ya estábamos trabajando también con un diseño de un museo del acero. Y fíjense nomás qué bonita diosidencia o coincidencia, que por un lado Raúl quería hacer un museo del acero y por otro lado estábamos trabajando acá en lo personal, yo con el proyecto también del Museo del Acero. Bueno, pues esta unión tal vez de dos locos soñadores, porque pues esto era un sueño en un principio, pues bueno, gracias a ese esfuerzo y a esa unidad y a esa participación y gran trabajo, pues fue posible esto. Lógicamente la parte grandísima y fuertísima del esfuerzo de Raúl pues era el conseguir los fondos para poder construir el Museo del Acero, a lo cual pues yo participaba, pero la realidad es que él se metió de lleno, de fuerte, a lograr esto. Y bueno, pues miren, aquí está el resultado. Volviendo a lo del diseño, cuando Grimshaw empieza y conoce aquí todo esto, fíjense, hay cosas bien interesantes y vuelvo a la planeación. Han de saber ustedes que Grimshaw nos pidió información, fíjense, del movimiento del Sol en los últimos 10 años, del registro de temperaturas en los últimos 10 años, del registro de la cantidad de agua que llovía en los últimos 10 años, etc. Cosas increíbles que nunca pensamos que nos fueran a pedir esa información. Incluso batallamos para conseguir mucha de la información, pero fíjense que en base a esto, ellos hicieron el diseño. Y entonces decían: oye, pues hay que poner unas paredes con isocianurato, con láminas, etcétera, para poder tener en un momento dado, ¿sí?, una solución importante al calor que hay en Monterrey. Luego se diseñaron los louvers que cubren todo el edificio, y entonces eso nos permite tener una pared de louvers, ¿sí?, a 40 centímetros de la pared final, y entonces tenemos un colchón de aire que permite que circule el aire, ¿sí?, y el sol no le dé directamente a las paredes. Y luego los cristales que rodean todo el edificio son cristales Duovent, ¿sí?, y en lo particular el cristal exterior son cristales de 9 milímetros. Ese cristal del exterior es de una especificación Lowy, que se llama, que no se fabrica en México, se fabrica en Estados Unidos. Entonces
tiene 9 milímetros de cristal de un lado, luego 12 milímetros de gas argón y 9 milímetros de cristal ya en la parte interior. Eso permite que la refracción solar no logre detener un poco la incidencia del calor hacia dentro del edificio. En base a todo esto, pues logramos tener un edificio sustentable que, en combinación con el sistema de aire acondicionado, el HVAC, ¿sí?, que, como les decía en un principio, nosotros fabricamos 1.500 toneladas de refrigeración en hielo, ¿sí? Este hielo se guarda en 2 grandes bancos de hielo, ¿sí? Y entonces ese hielo se fabrica de noche, porque de noche la energía eléctrica es más económica. Entonces gastamos menos energía en la producción de hielo, y de día no se prenden los compresores o los chillers, solamente se prende el sistema de bombeo para recircular el agua fría con la que enfriamos el edificio. Y eso es pues sumamente interesante, porque volvemos a que somos muy sustentables. Nuestro consumo de energía eléctrica es mucho menor que si fuera un sistema regular de refrigeración. Todo el techo que se encuentra sobre la Galería del Acero, la tienda de souvenirs y talleres que tenemos en la parte de atrás, todo eso está cubierto por un jardín con tierra, con una especificación muy especial abajo de la tierra de algunos elementos importantes, y arriba con un pasto que requiere muy poca agua, ¿sí?, o unas plantas suculentas que están sobre la parte de la Galería del Acero, que tiene una peculiaridad muy importante, que con muy poca agua se mantienen. Y esto nos permite precisamente, fíjense, que en esas áreas ni siquiera tenemos calefacción, no requieren calefacción. Esas áreas son áreas que están muy protegidas por ese techo verde. Insisto, son de las cosas precisamente que se fueron diseñando y trabajando para que esto fuera un edificio sustentable. Muy bien. Luego, pues también hay cosas muy importantes. La arquitecta Claudia Harari, con Harari Arquitectos, nos apoyó con todo el diseño de las áreas verdes exteriores, unas fuentes que tenemos en la parte exterior del museo, muy bonitas, y aparte una fuente que le llamamos de mist, que esa fuente tiene unas pipetas muy pequeñitas, con orificios muy pequeños, y entonces inyectamos a presión muy alta el agua y sale como un vapor de agua. Entonces se ve como si estuviera ahí muy caliente, y no está caliente, es simplemente vapor de agua que nos permite refrescar a la gente que ande por ahí cerquita. Y bueno, pues esa es una parte muy importante también de la vista del museo, porque toda la parte del diseño de los jardines es sumamente importante, porque desde que tú vienes fuera del museo, pues te sientes en una parte agradable, bonita, etc. Nuestro museo no tiene una barda que la separe del Parque Fundidora. Nuestro museo es muy ergonómico en ese sentido, muy inclusivo, de tal forma que en la parte de atrás, donde tenemos el patio, sí, toda la cerca perimetral se hizo con tubos de acero separados cada 10 centímetros, entonces, aunque sí limita el acceso de las personas, no limita la vista. De todos lados se puede estar viendo el museo, se puede apreciar esta hermosa estructura, y eso nos permite estar en unión con el Parque de Fundidora, que es una gran área excelentemente tratada, con muchísimos árboles. Yo no sé ahorita cuántos árboles haya, pero debe haber más de 20.000 árboles aquí en el Parque Fundidora. En total el Parque Fundidora tiene cerca de 160 hectáreas, de las cuales tal vez 60 son de jardín, las demás pues son los andadores o las fuentes, etcétera, etcétera. Y entonces, pues el Museo del Acero Horno 3 forma parte importante del Parque Fundidora, ¿sí? Somos un referente turístico muy importante. Casi todas las personas que vienen al parque, perdón, todas las personas que vienen a conocer el Museo del Acero Horno 3 también van a conocer Monterrey, como se dice, ¿no? Somos un referente turístico muy importante, y bueno, pues los invitamos a que vengan, los invitamos a que nos visiten. Quiero agradecer muchísimo a todo el público en general que nos ha estado visitando en estos 13 años. Los invitamos a que continúen,
Gracias a ustedes nos debemos, a nuestro público. Nosotros estamos para el público en términos generales, sobre todo los niños. Vienen muchos niños en visitas escolares, recibimos, fíjense, cerca de 800 niños diarios en visitas escolares, y aparte todo el público en general, en las tardes sobre todo, y principalmente en los fines de semana. También un agradecimiento muy especial a nuestro Consejo de Administración, a todos los que forman el Consejo de Administración, que su presidente, como ya lo decía, es el ingeniero Raúl Gutiérrez Muguerza, ¿sí? Ese Consejo de Administración que nos ayuda mucho en orientarnos, en ayudarnos, en dirigirnos, en darnos ideas de qué es lo que debemos de ir implementando, en cómo debemos de irlo haciendo. Entonces, toda esa parte importante de un Consejo de Administración, les agradecemos muchísimo todo lo que han hecho con nosotros y que sigan participando con nosotros. Ese Consejo de Administración es honorario, no se les paga ni un 5, es por la amistad, es por el afán de ayudarnos, y les agradecemos muchísimo. También hace 13 años, fíjense, ¿quién iba, o 14 años, que apenas empezábamos la construcción, quién iba a creer en nosotros, en un edificio todo oxidado ahí, medio abandonado? Pues bueno, hubo muchos que creyeron en nosotros. Les agradecemos muchísimo a todos los donadores, ¿sí?, que con el paso del tiempo se han ido sumando, pero a todos aquellos donadores que iniciaron con nosotros este gran sueño, esta gran idea. Esos donadores que creyeron, como decía, en que esto podía ser realidad y podía ser verdad, ¿sí?, y que decíamos, en año y medio lo vamos a estar inaugurando. Nadie nos creía que iba a poder ser posible inaugurarlo en año y medio, y la otra cosa era que también con esa calidad de clase mundial que se les presentó desde un principio, y que confiaron en nosotros, confiaron en Raúl, confiaron en un servidor y en todo el equipo. Les agradecemos muchísimo toda esa confianza que nos dieron, ¿sí?, y el que hayan creído. Aquí está, es una realidad, y ya tiene 13 años de ser autosuficiente financieramente. Hemos logrado, con los ingresos principalmente de los eventos, el lingote, la taquilla, la tienda de souvenirs, el snack, los programas educativos, etcétera, ¿sí?, lograr sobrevivir. No recibimos subsidio de ningún gobierno, ¿sí?, y nos hemos mantenido, pero eso es gracias al esfuerzo de todo el equipo del Horno 3. El equipo del Horno 3 es un equipo muy unido, es un equipo muy comprometido, enamorado del horno. Déjenme decirles que los que entran a trabajar aquí se enamoran de tal forma que ya no se quieren ir. Ahorita todos pues estamos de vacaciones forzadas, entre comillas vacaciones, porque estamos trabajando para ustedes, para cuando regresemos, pero estamos muy comprometidos. La gente está enamorada del horno. Todo el equipo del Horno 3 está esperando que, como decía, el banderazo de salida para poder regresar al horno y poder atenderlo nuevamente. Pues los invitamos a que vengan, los invitamos a que nos visiten ahorita, por lo pronto de esta forma, en una forma virtual. Tenemos que seguir usando nuestros cubrebocas. Yo tengo aquí el mío porque solamente está la cámara frente a mí y no puedo contaminar a nadie. Usemos nuestros cubrebocas todos, mantengámonos encerrados. Necesitamos cuidarnos nosotros mismos, cuidar a nuestras familias, ¿sí? Necesitamos estar listos todos para cuando ya esté todo esto en un semáforo verde, pues podamos reactivarnos nuevamente en todas nuestras actividades. Nosotros en el Museo del Acero, no crean que estamos de flojos, aunque esté cerrado el museo, seguimos trabajando, seguimos haciendo este tipo de cosas. En redes sociales tenemos participación con una serie de experimentos, de videos, de diplomados, de algunas clases, de algunas cosas, con el objetivo de mantenernos activos y vivos, y que ustedes puedan seguir viéndonos. El museo está cerrado por razones obvias de la pandemia. Todo nuestro personal está esperando ansiosamente regresar al museo, ¿sí?, para que logremos volverlos a recibir y atenderlos por aquí, que nos dará muchísimo gusto. El Lingote Restaurante pues también está cerrado de momento, pronto estará abierto. Estamos trabajando sobre nuevos platillos, estamos trabajando sobre nuevas mezclas. Es muy padre la parte ahí
del barman que está diseñando nuevas bebidas para todos ustedes también. Y lógicamente, pues una de las partes importantes que tenemos es los eventos que llevamos a cabo aquí. Las bodas, los eventos empresariales, etcétera, etcétera. Las bodas es muy importante. Los que ya estaban por casarse, no se nos desesperen, al ratito se van a poder casar, no se preocupen. ¿Sí? Nosotros ya estamos preparándonos con nuestros lugares, con nuestra cocina industrial, etcétera, etcétera, para poder renovar las bodas. Tenemos muchos compromisos que se tuvieron que posponer. Hay muchas parejas que ya se iban a casar desde el mes de marzo y que no hemos podido realizar esas bodas. Tan pronto nos sea permitido el reanudarlas, la cuestión de todos los eventos, cuenten con que van a realizar su boda de la mejor forma posible. Ya verán, tenemos cosas muy novedosas que estamos desarrollando y que definitivamente, bueno, pues nos va a permitir nuevamente ser el horno 3 que éramos. Ahorita somos el horno 3 detrás de una camarita que ustedes nos pueden ver, pero al rato nos vemos las caras nuevamente en poco tiempo. Fíjense, ya tenemos 13 años de haber inaugurado el horno y tenemos 8 años de haber estado haciendo la celebración de inauguración, repartiendo pastel a todos los que venían, ¿sí? Bueno, lo vamos a volver a hacer. Ahorita por lo pronto, pues en otro video por ahí les vamos a compartir un pastel virtual, porque pues no podemos dárselos en forma vivencial, pero para que recuerden ustedes lo que hacíamos en esos aniversarios. Aquí, mientras que yo estoy platicando, van a empezar a salir algunas escenas y algunas fotografías de todo esto. También, pues lógicamente, ahorita que me estuvieron escuchando, estuvieron viendo fotografías de cómo estuvo el horno, cómo se estaba oxidado y cómo se fue trabajando. Hay unas partes importantes que espero que no se las pierdan, como la fabricación de la escalera helicoidal, esa escalera amarilla que está en la parte del lobby del horno. Cómo se colocó esa escalera fue fenomenal, cómo se estuvo trabajando, cómo fue el diseño, se estuvo trabajando el techo de la galería del acero, el techo de la galería del acero, que es tipo un origami en acero, es algo único, no hay nada en el mundo igual. Es una placa de acero que realmente la fortaleza se la da el diseño que tiene, ¿sí? Y bueno, van a irse encontrando en mi plática una serie de fotografías y videos que ya los debieron de haber visto para este momento. Los invito a que, si les gustó, bueno, lo vuelvan a repetir. Ahora inviten a sus familiares, los que estén en casa. Acuérdense que no podemos salir de momento, sí, pero inviten a sus familiares, a sus hijos, a su esposa, que a lo mejor les estaba preparando la cena. Ahora invítenla para que vea el video también. Pues me da muchísimo gusto saludarlos. Me da muchísimo gusto haberme dirigido a ustedes, espero no haberlos aburrido. Era un poquito el detrás de cámaras, qué es lo que se hizo, cómo se construyó, y bueno, pues invitarlos nuevamente a que en poco tiempo, tan pronto nos den el banderazo de salida, poderlo recibir por acá. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Luis, por compartirnos todas estas historias. Un espacio tan grande como el Horno Alto número 3 tiene muchas historias que contar y definitivamente no todo eso se ve. Entonces esperamos, te agradecemos el tiempo que nos diste y también esperamos que nuestros visitantes y nuestro público se sienta interesado a conocer un poquito más de estas historias tras bambalinas en la creación del Museo del Acero. También aprovecho para agradecer al ingeniero Raúl Gutiérrez su liderazgo. Gracias, Raúl, por tu liderazgo para sostener el museo y llevarlo a buen fin. Y también, por supuesto, a nuestros visitantes, a nuestra audiencia. Y quiero aprovechar para invitarlos a estar al pendiente de nuestras redes sociales. Estaremos celebrando estos 13 años con muchas otras actividades que definitivamente pues tienen que ser en línea, pero que esperamos sean de su interés. Muchísimas gracias por estar.